Bueno, arrancamos. Empezamos con los temas para el tercer parcial. ¿Sí? ¿Dónde? Espera que me quedé acá. Por arriba, ahí está. Vamos a empezar a ver todo lo que es economía de empresa. Empezamos con lo que es costos, contribución marginal, ¿sí? Determinación de los costos, que siempre... ¿Por qué piensan ustedes que es importante determinar los costos que tiene una empresa? ¿Tiene sentido o no? Para determinar lo que tengo que ganar y salir derecho o ganando y no perdiendo. Exactamente, puntualmente para saber dónde estoy parado. Pues voy a decir, no, sí, me va. Pues la mayoría dice, no, vos sabés que hablé con un amigo, o el tipo que me embaló para el negocio, me dijo que me va a ir bien, qué sé yo, que no voy a tener que pagar mucho, y después cuando te pones el número, sumo una cosa, sumo otra, tenés varias erogaciones, varios costos que no tenías pensado y viste, la visión del negocio no es la misma que al inicio, o antes de iniciar. Y generalmente los precios o el precio del producto a cobrar tiene que ver con los costos. O sea, vamos a suponer que yo digo, no, un determinado producto lo voy a vender en 100, ¿sí? Al público. Pero ¿qué pasa? Cuando te pones a hacer los costos, cada producto te sale 120. ¿Te conviene seguir vendiendo a 100 o te conviene vender más caro o te conviene no vender más y cerrar la empresa? A lo mejor voy a decir, no, mirá, me equivoqué, en vez de venderlo a 100 lo tengo que vender a 150, pero en el mercado no te lo pagan 150, te lo pagan 120, 100, 100, 110. Entonces tenés que empezar a ver que tus costos están desfasados, que ver cómo lo podemos reducir, qué podés tocar y bueno, en base a eso todo. O ver si lo estás determinando bien en los costos, porque muchas veces vos calculás que los costos son tanto y en realidad son mucho menos. ¿Entendés? O hay cosas que no estás teniendo en cuenta. Bien. Bueno, el costo, hablábamos que es el costo de un esfuerzo económico que debo realizar para alcanzar algún objetivo, ¿sí? Un sacrificio económico para lograr distintos objetivos dentro de mi proceso productivo. O sea, comprar materia prima, fabricar un producto, venderlo, tiene que ver con los gastos de movilidad, gastos de viajante, gastos de fletes por ventas, de servicio postventas, prestar un servicio, administrar la empresa, capacitar los recursos humanos y hay un montón de casos más que no entran acá. Entonces, bueno, los dejamos de lado, pero no dejan de ser importantes. O sea, los costos tienen que ver, los costos de cada empresa, si bien generalmente en todas las empresas generalmente tienen costos, pero los costos en sí particulares van a ser muy distintos al tipo de empresa que estemos analizando. ¿Sí? Va a haber empresas que van a tener costos que reaccionen de una forma y va a haber otras que reaccionen de otra forma totalmente distinta. Y el sacrificio económico que estoy realizando es siempre el mismo, o sea, lo que estoy pagando, lo que estoy contratando es siempre lo mismo, pero funcionan de una forma en un proceso productivo y funcionan de otra forma en otro proceso productivo. Va a depender, esto depende mucho de lo que es el proceso productivo en sí. Entonces, en el proceso productivo nosotros vamos a tener distintos costos, distintas erogaciones que van a ser para lograr determinado objetivo. O sea, tener el espacio físico para desarrollar esa actividad, que va a ser el factor tierra, la contratación del factor tierra. Tener los recursos humanos, ese esfuerzo físico intelectual que voy a poner a disposición o que terceros van a poner a disposición de mi proceso productivo para desarrollar la actividad económica. O conseguir el dinero, el recurso monetario necesario, suficiente para hacer andar toda esta maquinaria. ¿Sí? Y después voy a tener costos que tienen que ver con la salida del producto en sí, con la salida de los bienes y los servicios. Tiene que ver también va a haber costos del movimiento, de cómo voy a hacer funcionar o cómo van a funcionar esos engranajes que son los distintos factores que me van a dar este resultado final que son los bienes y servicios. Los elementos de costos generalmente se diferencian en tres elementos. Por un lado, lo que es materia prima. La materia prima es los recursos que yo voy a incorporar a mi proceso productivo
¿sí? Que van a sufrir alguna transformación si estamos hablando de un proceso industrial, o bien se van a meter en ese proceso productivo y van a salir en el mismo estado si estamos hablando de un proceso comercial, o sea, una actividad comercial. ¿Sí? Si hablamos de un proceso industrial, tenemos la materia prima que ingresa como recurso, que después eso se va a transformar y me va a dar como resultado un producto terminado. ¿Sí? Pero yo le hago una pregunta. ¿Sí? A una determinada fecha, ¿qué pasa con esa materia prima que no está totalmente transformada en un producto final, ni que tampoco está almacenada en el depósito, sino que tiene alguna que otra transformación que a la fecha de cierre del ejercicio se dice, bueno, mira, esta materia prima, si bien no estaba como se adquirió, tiene un proceso de transformación y bueno, ya está próximo a ser considerado un producto terminado. ¿Cómo consideraríamos eso? ¿Qué harían ustedes con eso que comúnmente se llama como producto terminado, producto en proceso, perdón? Eh, ¿No sería como una categoría intermedia? Sería una categoría intermedia, pero eh, ¿lo tengo que tener en cuenta? ¿No lo tengo que tener en cuenta? ¿Qué piensan ustedes? Y sí, lo tiene que tener en cuenta de alguna forma, pero no como producto terminado, tampoco como materia prima. O sea, por ahí sí lo puede considerar materia prima porque sigue siendo una forma de obtener el producto final, pero no es el inicio de la cadena de producción. Claro, es fundamental tenerlo en cuenta porque, a ver, pensemos un poquito. ¿Sí? Yo le estoy pagando a personal, a operarios, para transformar, para hacer andar ese proceso productivo para que me dé bienes y servicios terminados. Estoy pagando a proveedores que me van a abastecer de materia prima, ¿sí? Para que con esa materia prima y la transformación, con otras materias primas y con el proceso o con la transformación que le brinda el operario, me va a dar un producto terminado. Entonces, si yo no considero ese producto en proceso, no lo tengo en cuenta, quiere decir que yo le pagué a un operario para que haga su trabajo y que no lo estoy metiendo dentro del proceso productivo porque no estoy considerando lo que es la producción en proceso. Lo mismo pasa con el proveedor, en el cual yo le pagué materia prima, la cual no está terminado, entonces no estoy considerando el costo de ese producto que está en proceso. Tranquilo, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ir un poquito más despacito, porque como para ir entrando en tema. El otro elemento, el último, son los gastos generales de fabricación, que son los gastos que no son ni materia prima ni mano de obra, sino que tienen que ver con los distintos gastos que yo tengo que realizar para que el proceso productivo funcione. ¿Sí? El pago de luz, servicios, impuestos, honorarios de asesores, publicidad, fletes, o sea, distintas erogaciones que son ¿Mantenimiento entraría ahí o en mano de obra? mantenimiento también entraría dentro de gastos generales, ¿sí? Hablando de siempre hablando de una industria común, una metalúrgica, como para dar un ejemplo, o para ir, siempre es fundamental en estos casos es ser lo más puntilloso posible, o sea, ser lo más detallista posible en cuanto al proceso productivo. ¿Sí? Entonces, una vez que uno da o dice cómo es el proceso productivo, puede determinar o clasificar mejor lo que es el gasto de mantenimiento. Gasto de mantenimiento que vos contratás a un tercero para que 2 veces, una vez al mes o una vez cada 2 meses venga y haga un mantenimiento de las máquinas para que sigan operando en la misma agilidad que están teniendo actualmente. ¿Sí? Bueno, empezamos ahora con la clasificación de los costos, o sea, cuáles son las distintas clasificaciones que podemos encontrar en cuanto a los costos. Según su comportamiento con respecto al nivel de actividad o de producción, ¿sí? Pensemos actividad igual a producción, no venta, ¿no? Venta no, sino actividad igual a producción. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Qué pasa si yo en un determinado periodo yo tuve una actividad, o sea, tuve una producción de tantas unidades de un producto, pero tuve venta cero? ¿Sí? ¿Usted qué me va a decir? ¿No tuve costo? No, sí, sí, costo tuviste, ¿sí? Porque tuviste actividad.
Lo que no tuviste es venta, que otra cosa. No tuviste ingresos. ¿Sí? Según su comportamiento con respecto al nivel de actividad o producción, los costos se pueden clasificar en costos fijos o variables. Los costos fijos son aquellos que se van a mantener eh, eh, inalterados, o sea, no van a tener variación, ¿sí?, ante cambios en el nivel de producción. O sea, yo cuanto más fabrique, más venda, perdón, cuanto más fabrique, más produzca, este costo, llamado costo fijo, va a ser siempre el mismo monto. Fabrique o no fabrica, fabrique mucho o fabrique poco. ¿Sí? Caso contrario son los costos variables, son aquellos que se van a ir modificando, su valor total va a ir modificando o creciendo o disminuyendo en base a la variación que va a tener el nivel de producción. O sea, cuanto más fabrique, cuanto más produzca, mayor va a ser este costo variable total. ¿Sí? Los costos fijos se van a quedar fijos, los costos variables se van a ir variando o modificando relacionadamente a la variación de la producción. Generalmente en el largo plazo todos los costos tienden a ser variables. O sea, pensemos una situación, una fábrica común y corriente, en la cual tiene un operario y tiene un alquiler de un galpón que lo usa para la producción. ¿Sí? Si se duplica la producción, producto de que hay más venta o que para estoquearse, es probable que yo necesite un nuevo operario. O sea, ese costo de operario va a ser un costo variable porque va a empezar a crecer en base al nivel de producción. ¿Sí? Si se triplica la producción, es probable que necesite 3 operarios en vez de uno. O sea, fíjense cómo lo que es el costo del operario se va a ir variando, va a ir modificándose en base a la modificación del nivel de producción. ¿Qué pasaría con el alquiler que yo pago de esa fábrica? ¿Sí? Vamos a suponer que yo pago un alquiler de 30.000 pesos. Teniendo un empleado, teniendo 2, teniendo 3, ¿el alquiler va a ser el mismo? ¿Va a cambiar? ¿Qué opinan? Vamos a suponer que tranquilamente en ese espacio pueden trabajar tranquilamente 3, 4 o 5 personas. ¿Cómo puede repetir? ¿Qué pasa con el costo del alquiler? ¿Sí? ¿Va a ser el mismo o va a variar cuando yo tengo un empleado o 2 empleados o 3? ¿Sí? En ese galpón vos tranquilamente pueden trabajar hasta 10 personas. No, y el costo de alquiler siempre va a ser el mismo. O sea, El costo del alquiler va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si bien se triplicó tu producción, vos necesitaste más operarios, el espacio físico que vos tenés contratado o alquilado te alcanza para ese nivel de producción. Ahora, en el largo plazo, cuando vos multiplicaste por 10 o por 20 tu producción, es probable que en el largo plazo tu costo de alquiler se duplique o triplique. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a buscar otro espacio para seguir produciendo o para seguir incrementando la producción. ¿Sí? En el corto plazo se ve bien la diferencia entre un costo variable y un costo fijo. Ahora, en el largo plazo tienden todos a ser variables. ¿Sí? Olvidémonos del alquiler. Pensemos ahora del supervisor. Vos tenés un empleado y un supervisor. Bien. Duplica la producción, más necesita otro operario, entonces va a tener 2 operarios o un supervisor. Triplica la producción de la situación inicial, entonces pasa a tener 3 operarios y un solo supervisor. ¿Sí? Entonces voy a decir, sí, el supervisor es fijo, está bien, pero vos cuando multiplicás la producción original por 6, 8 o 10, ya hay capaz que ya empiezas a necesitar un nuevo supervisor. Entonces, fíjense cómo este costo fijo, que es el del supervisor, ya se empieza a duplicar, ¿sí? O se empieza a variar o incrementar, producto que se incrementa las ventas, perdón, producto que se incrementa la producción. ¿Sí? Otra forma de clasificar los costos es cómo yo lo presento, cómo lo muestro. El costo yo lo puedo presentar como un costo total o como un costo unitario. O sea, el costo total es decir, yo en un determinado periodo tuve una erogación de tantos pesos en este costo, ¿sí? Una erogación de tantos pesos en materia prima, una erogación de tantos pesos en mano de obra, en sueldos, en impuestos, en fletes, ¿sí? Y otra cosa que yo diga que muestre o que presente ese costo relacionado a una unidad producida. O sea, ¿cuánto me sale a mí? O sea, ¿cuál es mi costo de ese insumo, de ese elemento, para producir una unidad?
¿sí? Que es el costo por unidad producida. Por ejemplo, si yo tengo el costo de la producción de julio de 2020, que fue de 100.000, yo digo, bueno, entre materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación tuve 100.000 pesos, y digo que tuve una producción de 1.000 unidades, voy a decir que el costo unitario es de 100. O sea, ¿qué hago? El costo total divido las unidades producidas, me va a dar el costo unitario. ¿Sí? Todos los elementos pueden ser presentados como unitarios siempre que yo lo pueda relacionar. ¿Sí? A ver, yo fabrico una única unidad, un único producto, y pago un alquiler. Sí, el alquiler, si bien es fijo, yo puedo determinar un costo fijo unitario teniendo en cuenta ese producto. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de fabricar un único producto, fabrico 5, fabrico 10? Lo puedo representar, lo puedo demostrar, asociar y es más complicado. El costo marginal es en cuanto se incrementa el costo total por producir una unidad más. ¿Sí? ¿Cuánto se incrementa el costo total por producir una unidad más? Si nosotros diferenciamos entre costo fijo y variable, ¿sí? Producir una unidad más significa que lo que se va a variar son los costos variables, los costos fijos se mantienen igual. Entonces, el costo marginal, o sea, el costo de producir una nueva unidad, va a estar relacionado con el costo variable unitario. Otra de las clasificaciones que podemos ver de los costos es si yo lo puedo relacionar o no con un objeto. ¿Sí? El costo directo, cuando yo puedo decir ese costo está relacionado, está identificado en un producto. El costo indirecto es aquel que yo no puedo atribuir o no puedo identificar en un determinado producto. Vamos a suponer que nosotros nos dedicamos a hacer una fábrica de muebles y fabricamos mesita de luz, fabricamos sillas y fabricamos mesas. 3 productos. Pagamos un único alquiler, ¿sí? Y en todo ese espacio alquilado se producen las mesitas de luz, las sillas y las mesas. Bien. El costo del barniz que yo le paso al producto terminado, ¿yo lo puedo identificar en los productos? Sí, sí, Bien. El costo de los clavos, ¿lo puedo identificar en el producto? también, El costo de la madera, también. el costo del alquiler, No, ahí no. el costo de la empleada administrativa que se dedica a cargar factura de compra, venta, atiende el teléfono, factura, hace el café. No, ahí tampoco. Entonces hay costos que yo lo puedo relacionar, lo puedo identificar en mi producto, y hay costos que no. El costo de la luz, ¿puedo relacionar el costo de la luz? Y no, tampoco, a menos que tenga distintos medidores, no. Lo podés identificar, ¿no? Pero es bastante complicado. O sea, por una cuestión de ser más práctico, por una cuestión de cuando un costo es irrelevante económicamente, o bien es muy complicado, te conviene tomarlo como un costo indirecto. Si bien lo podés identificar, o sea, vos el costo de la luz lo podés identificar. Podés decir, che, no, mirá, de los 100 pesos que pago de luz por mes, 50 va a un producto y 50 va para el otro, 40 y 60. Bien. Pero tenés que hacer todo un estudio, todo un análisis más puntilloso. Si no querés renegar, y si ese costo es insignificante a los costos que tiene cada producto, te conviene tomarlo como un costo indirecto. Pensemos, por ejemplo, el costo del flete, del embalaje de un producto. Imagínense, la máquina tiene un costo de 100.000 pesos y de embalaje tenés, no sé, 700 pesos. Si bien vos podés identificar, si bien vos podés calcular cuánto usás de embalaje o de cinta para embalar para asignar ese costo, te conviene o te es más simple considerar como un costo indirecto. Otra de la clasificación de los costos es según las funciones administrativas con las que se relacionan, que tienen que ver con los costos de fabricación, de administración, de comercialización o los financieros. ¿Sí? Los costos de fabricación tienen que ver con los costos necesarios para fabricar un determinado producto. ¿Sí? Tiene que ver con el proceso productivo en sí.
Lo de administración tiene que ver con los costos eh, de administrar o gerenciar toda la empresa en sí. Los costos de comercialización tienen que ver con la parte comercial, o sea, la parte de venta pura, y lo financiero tiene que ver con la parte monetaria, o sea, todos los costos que yo incurro para abastecerme de dinero para poder hacer girar ese proceso productivo. Fíjense, ¿lo ven acá el estado de resultado? Sí, se ve. Bueno, el estado de resultado es uno de los estados contables que vemos que se presentan, que Se ve presentan. como un poco corrido, o sea, es como que faltara una parte de la izquierda. Vemos desde acción de la entidad para la derecha. ¿Eh? Arriba en el título vemos desde acción de la entidad para la derecha. Denominación de la entidad. Ahí está, ahí está. Ahí está. Denominación de la entidad. Bueno, esto es un borrador, no está completo, pero fíjense cómo el estado de resultado acá tenemos los ingresos, ¿sí? Y acá tenemos los costos, el costo de los bienes vendidos. O sea, tener el costo unitario que se puede identificar, ¿ves? Costo de bienes vendidos es lo que yo puedo identificar de ese producto que se vendió. Y después todos los otros gastos, yo lo pongo acá, ¿ves? Gasto de comercialización, de administración, tener los gastos financieros, no, porque lo meten acá dentro del resultado dentro del resultado financiero. Y esto sería el estado de resultado que se presenta cuando se presentan los estados contables, que son firmados por un contador, certificado por el Consejo de Ciencia Económica, que esto da fe cierta de los números de una determinada empresa. ¿Sí? Después de estos ingresos y estos egresos, se determina la ganancia. Antes del impuesto a la ganancia se presenta lo que es el impuesto a la ganancia, o sea, te descuenta el impuesto a la ganancia y te da la ganancia o pérdida del ejercicio acá abajo. Y siempre es comparado con el ejercicio anterior. Algo que sea el primer ejercicio, siempre se compara con el anterior. Y profesor, por ejemplo, en el caso del impuesto a las ganancias, o Mm. sea, por lo general las empresas ya le hacen el descuento a los empleados, ¿eso cómo se lo toma? O sea, el tener que hacer ese trabajo. Como un ¿Cómo se lo costo toma? administrativo, un costo financiero. No, no, eso no, digamos, vamos a ser realistas, eso no es costo para la empresa. Porque la empresa funciona como un pasamano, o sea, vulgarmente un pasamano. Le retiene a los Claro, pero o empleados. sea, tiene el empleado haciendo ese trámite, digamos, tiene un empleado administrativo haciendo ese trámite. Sí, sí, sí. O tiene un software contratado para hacerlo recibo sueldo. Pero, digamos, el costo del impuesto a la ganancia del empleado no es un costo para la empresa. Sí tiene un costo de esa actividad. Lo podés relacionar con un producto dependiendo cuál es la actividad en la cual esté ese empleado, en la cual se le asigna. ¿Sí? Acá hay una cuestión Sí. práctica. Voy a decir, ¿esto lo puedo relacionar fácil? Sí, bien, listo. Lo tomo como un costo directo de ese producto. ¿Se me complica? O sea, ¿puedo determinar fácilmente qué parte del trabajo del administrativo, del contador para liquidar los sueldos y retener impuestos a la ganancia depende de cada empleado o cuál empleado se le puede asignar a un producto o a otro? Y capaz que renegué más haciéndolo, a lo mejor no lo puede determinar, o a lo mejor lo puede determinar, pero voy a decir, ¿y cuánto es, cuánto implicó? ¿Sí? Porque vos me llevás a que yo te diga algo que vamos a ver más adelante, que es, ¿qué pasa con esos costos indirectos? ¿Mm? Esos costos indirectos, hay distintos métodos, ¿sí?, de asignación. Voy a decir, los costos indirectos, los que yo no puedo identificar en un producto. ¿Qué hago? ¿Lo dejo así en el aire? No, los puedo asignar o lo asigno a cada producto de acuerdo a distintos métodos. ¿Sí? Entonces voy a decir, me pongo a detalladamente ver si puedo identificar o relacionar el costo de ese trabajo adicional o directamente asigno los costos indirectos en base a algunos de los métodos. Lo más fácil es asignarlo a algunos de los métodos y es más sencillo.
Clasificación de los costos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos acá con una empresa, ¿sí? Una empresa que se llama Todo Limpio. La actividad que hace es la producción y venta de productos de limpieza. ¿Lo ven acá? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sabes. Bien. Esta empresa Todo Limpio me dice que en este determinado periodo me dice que me da los costos, la identificación, me da cómo es la liquidación, por qué le pagan, o sea, en base a qué le pagan, ¿sí? Y me da el total erogado en este mes de cada uno de estos costos, o sea, operario, administrativo, gerente, ¿sí? El operario este mes cobró 15.000 pesos. El administrativo cobró 14.000. El gerente 20.000. Insumos químicos se pagó 18.000, insumos no químicos 11.000, envases se pagó 3.000, 2.500 otros materiales, luz, agua, alquileres, impuestos, honorarios. Todo eso suma un total de costos de 94.300 pesos, ¿sí? Y la cantidad producida fueron de 1.000 unidades en ese periodo. ¿Cuál sería el costo unitario según estos números? ¿Hay forma de sacarlo o no? Costo unitario. Dividiendo el total ese por la cantidad producida. El costo unitario hago el total dividido la cantidad producida, o sea, el costo unitario de este producto, si vamos a suponer que un único producto, es de 94,30. 94,30. Bien. Yo al operario lo voy a pagar por hora, ¿sí? Vamos a analizar un poquito y vamos a ir clasificando los distintos costos. Al operario me dice que le va a pagar por hora, o sea, le va a pagar por hora en base a la producción que tenga, digamos. Si no tiene para producir, ¿qué hago? ¿Le digo que venga o le digo que se quede en su casa? Y no que se quede en su casa. Que se quede en su casa, ¿sí? Si tengo, si se duplica la producción, ¿qué hago? ¿Le digo que venga al mismo tiempo o le digo que venga más ahora o contrato a otro empleado? ¿Qué hago? Y depende. Si con, no sé, sin sobrepasar, yo qué sé, las 12 horas alcanza porque cumpla toda la producción, no le paga hora extra. Si no, tiene que contratar a otra persona. O sea, bien, en definitiva, el operario, ¿qué pensás vos? ¿Va a ser un costo fijo o variable? Variable. El operario va a ser un costo variable, ¿sí? Va a ir variando en base al nivel de producción. El empleado administrativo se le paga un sueldo mensual por facturar, atender el teléfono, cargar factura de compra, venta, no más que eso. ¿Qué, No, qué ese va a es un ser? costo fijo. Costo fijo. El gerente le pagas un sueldo de 20.000, ¿sí? Decimos que el gerente se le paga 20.000 de uno. También fijo. Fijo. Los insumos químicos, yo pago, ¿sí? Si bien yo pagué 18.000 pesos este mes, que terminó, pero yo voy a pagar por litro. Es decir, tantos litros consumidos, voy a pagar un valor por esos litros. ¿Qué va a ser? ¿Costo fijo o variable? Variable. Variable. Los insumos no químicos también que voy a pagar por litro. Variable Variable también. también. Va a ser variable. La botellita que yo compro, o sea, todas esas botellitas que yo compré para armar los productos, envasarlo, yo pagué por 30.000, pagué por 3.000 pesos, ¿sí? Pero a mí me dieron tantas unidades por esos 3.000 pesos. Estos envases, ¿qué van a ser? ¿Un costo fijo o variable? Variable. Variable.
Y otros materiales que me dice yo pagué 2.500 pesos, pero lo pago por unidad, también lo voy a considerar como variable. La luz voy a pagar 1.500 pesos por mes. ¿Fijo o variable? Variable. Fijo. ¿Sí? Porque vos en la boleta de la luz, como para simplificar, vas a decir, bueno, voy a pagar 1.500 pesos siempre. ¿Sí? Si bien vos decís, voy a incrementar mi producción, está bien, vos tenés dos, es discutible tu razonamiento, pero bueno, siempre es bueno, ante la duda, tratar de ser más puntilloso en cuanto al proyecto o el proceso que estamos analizando. Un lugar en el cual vos tenés un único medidor, tenés un espacio de energía eléctrica en el cual podés abastecer a 2 mesas de trabajo. Hoy actualmente estás usando una. Sí, tenés que duplicar la producción, vas a usar la otra mesa de trabajo y el consumo de luz va a ser el mismo. Pero bueno, se puede considerar como variable, es válido. Pero bueno, vamos a hacer una cuestión de sencillez, para hacerlo bien simple, vamos a tomarlo como fijo. El agua, yo pago tantos pesos por mes. Sí, fijo, Ah. eso. Lo considero fijo. Los alquileres, 4.000 pesos por mes pago. Fijo también. Los impuestos pago 2.800 pesos por mes. Impuesto de la propiedad. Ujú, también fijo. Y los honorarios, También. bien. Yo puedo determinar el costo unitario, ¿sí? El costo unitario en base a, el costo unitario lo puedo determinar haciendo que el total de costos erogados de cada concepto, ¿sí? Dividido el total de cantidad producida. Si yo todo esto, si yo estos 15.000 lo divido por 1.000 unidades producidas, me va a dar un costo unitario de 15 pesos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría? Ahora se pone lindo. ¿Sí? Nosotros este ejemplo lo planteamos con una producción de 1.000 unidades. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora la producción pasa a 1.500 unidades. ¿Cuánto sería el costo total del operario en pasar de producir, o en vez de producir 1.000 unidades, pasar a producir 1.500 unidades? Va a seguir siendo 15.000? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? Y va a ser más porque seguramente tienen que aumentar las horas de trabajo. Va a ser más. ¿Sí? Vamos a suponer que estas 15 horas, o este 15 pesos que cobra por hora, o por unidad producida, ¿sí? Va a ser más porque estos 15 que cobra el operario por cada unidad producida, cuando pasa de producir 1.000 a producir 1.500, fíjense cómo, si se le paga por unidad producida, pasa de 15.000 a 22.500. ¿El administrativo va a ganar más o va a ganar lo mismo? Lo mismo. Administrativo lo mismo. Lo mismo, el gerente Lo mismo. de insumos químicos, ¿voy a pagar más o voy a pagar 18.000? Más. Pago más. Insumo no químico, mismo razonamiento que los químicos. Los envases. ¿Voy a seguir pagando 3.000 o voy a tener que pagar más? Más. Mm, ¿Qué apreté acá? Ah, está mal la fórmula, perdón. Puede fallar. Ahí está. Otros materiales. También más. Acá también está mal la fórmula, pero bueno, lo corregimos. Ponemos acá. Bien. La luz. Lo mismo. Lo mismo que antes. O sea, el agua, lo mismo.
alquiler es lo mismo, impuesto es lo mismo, honorario es lo mismo. O sea, fíjense cómo lo que son variables, acá, o mejor dicho, esto, estos, fíjense cómo pasa el monto de un determinado valor cuando se fabrican 1000 unidades a otro valor superior cuando se fabrican 1500 unidades. Pero la luz se podría llegar a considerar que se puede pagar más, porque si se va a trabajar más horas, o sea, tendría más consumo. Sí, como a lo mejor yo te digo que a lo mejor acá contrataste en vez de seguir con el mismo operario y contrataste un otro operario en media jornada, o sea, se puede considerar, Eh, puede ser válido, sí, sí, pero bueno, esto lo hacemos sencillo y en base a supuesto como para ir entrando en ritmos, sí, sí, ¿sí? está bien. Entonces fíjense los otros, los fijos, fíjense cómo el valor, el costo total de los fijos sigue siendo igual, ¿sí? Fabricando o produciendo 1000 unidades y produciendo 1500. Fíjense ahora si pasamos a 2200 unidades de producción. ¿Qué pasa? ¿Sí? Fíjense, los fijos se mantienen fijos, si es que no me falla algún dato, y los variables se van incrementando. Lo mismo va a pasar si la producción pasa a ser de 3000 y 3800. Los costos variables se siguen incrementando y los fijos se mantienen fijos. ¿Sí? Acá tengo. Entonces fíjense que fíjense acá el resumen, para una producción de 1000, 1500, 2200, 3000, 3800, fíjense cómo los costos variables siempre se mantienen igual, independientemente del nivel de producción. Perdón, los costos fijos se mantienen siempre igual, independientemente de los costos de nivel de producción. Los variables se van modificando, se van variando en base a la variación del nivel de producción. ¿Sí? Y el total, fíjense que es una suma de los dos. ¿Sí? No varía, pero no varía tanto. ¿Por qué? Porque una parte está inmovilizada producto de los costos fijos. Pero ahí digamos que los costos fijos cada vez que aumenta la producción representan menos porcentaje ¿Cómo decir? del costo total, o sea, los costos fijos. Sí, Cada vez que aumenta la producción representan menos porcentaje del costo total. O sea, claro, el costo fijo cada vez representa menos. a medida que tenés más producción, o sea, cuando tenés que recortar costos, por ahí los fijos no son la forma, digamos, porque no representan mucho. ¿Cómo? Que a medida que vas teniendo más producción, los costos fijos, cuando tenés que recortar el costo, no son la forma de, por ahí, por donde tendrías que recortar, porque no representan mucho, digamos. No, sí, sí, tenés que ver, porque a lo mejor es un costo innecesario. Vamos a suponer, vos pagás, no sé, 5000 pesos por mes en publicidad en una radio, en un medio de comunicación, para dar, eh, para dar a conocer tu producto y después te das cuenta que eso no te está trayendo clientes. Y vos cada vez vendés más y a lo mejor decís, "Y me conviene seguir pagándolo". Lo que sí tenés que ver, o tenemos que analizar esa famosa frase, no sé si alguna vez la escucharon, cuando el nivel de ventas no está andando como uno quiere, ves el famoso dicho, me están matando los costos fijos. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez a alguno decir, me están matando o me están comiendo los costos fijos? Sí, sí, pero por ahí lo escuché más que nada en, ¿cómo se llama? En lo que es la parte de comercio. Claro, porque vos tenés un costo de producción fijo, o sea, vos para abrir un negocio o abrir una fábrica tenés un costo que lo tenés que afrontar sí o sí, independiente vendas o no vendas, o produzcas o no produzcas. ¿Sí? Si no producís, no generás posible ingreso para afrontar esos costos. Entonces, vendas o no vendas, esos costos los va a tener que afrontar igual. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Bueno, seguimos. Otra de las formas de clasificar a los costos es si
¿ese costo implica una salida de dinero o no? O sea, si yo tengo que sacar dinero de mi empresa o de la empresa para afrontar, o si ese costo yo lo considero como costo, pero que no tengo que sacar dinero de la empresa, ¿sí? La mayoría, quédense tranquilos, la mayoría son costos derogables, o sea, en los cuales yo tengo que sacar dinero de la empresa. Los costos no derogables son aquellos que no implican salida de dinero, que generalmente se conoce como lo que son las amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones o depreciaciones, que lo vimos allá en el sector externo, cuando veíamos las depreciaciones o reflejo contable de esa pérdida de valor de las máquinas, por ese proceso productivo. Contablemente, una depreciación es demostrar que esa máquina, ese rodado que lo tengo afectado a un proceso productivo, no está rindiendo lo mismo hoy de que cuando yo lo compré o cuando lo incorporé a mi proceso productivo. Usted imagínense, cuando yo incorporo un rodado o una máquina a mi proceso productivo, ese rodado o esa máquina no es un costo, sino es una inversión. ¿O me equivoco? ¿Comprar una máquina en mi proceso productivo es considerado un costo o una inversión? Un activo. ¿Qué opinan? Y si es para la producción, es un activo, pero por ejemplo una máquina de café es un costo, digamos. Por eso, volvemos al tema del inicio. Siempre importante ejemplificar o ser puntilloso en cuanto al proceso productivo que estoy analizando. ¿Sí? Una máquina que es para una fábrica, que es para la atención de los viajantes, los clientes, funciona como como un bien de uso, una maquinaria en sí. Ahora, una máquina que usas para vender café, y sí, lo puede considerar como un costo, o no. A lo mejor esa máquina también, en el caso de la producción de café, yo también lo considero como un activo, que después a través de él se produce el producto final, es otra cosa. O sea, pero bueno, las maquinarias, yo de una forma u otra tengo que ir demostrando que esa máquina va perdiendo valor. ¿Sí? Si yo no muestro, no ejemplifico esa pérdida de valor, no le voy a dar salida nunca. O sea, y aparte, esa máquina no va a tener la misma productividad que cuando yo la compré que 5 años después. Entonces, de una forma u otra, yo tengo que ir demostrando que esa máquina va perdiendo valor. ¿Cómo lo demuestro? A través de lo que son las depreciaciones o amortización. Vamos a hablar siempre de lo mismo, lo tomamos como sinónimo lo que es depreciación o amortización. ¿Sí? Consideraciones cuando hablamos de costos. ¿Sí? Cuando hablamos de costos siempre tenemos que trabajar con unidades producidas. Es un error muy común, gente, es un error muy común hablar de unidades vendidas. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Yo tengo un determinado producto, por ejemplo el producto A, en el cual yo tengo distintos costos, que terminado ese determinado periodo, ese mes, incurrí en materia prima 15.000 pesos, mano de obra 37.000, gastos generales de fabricación 8.571,43. O sea, tengo un costo total de 60.571,43. Las horas de trabajo de los operarios fueron 850 horas. Con todo eso me alcanzó para producir 2.400 unidades, pero por una cuestión comercial, porque no llegamos a vender todo, solamente llegamos a vender 1.200 unidades. ¿Sí? Repasamos, tengo un costo total de 60.571, de los cuales me alcanzó para producir 2.400 unidades, pero solamente vendí de esas 2.400 unidades, 1.200 unidades. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, para calcular el costo unitario, calculo dividiendo el costo total, o sea, los 60.571,43, divido las unidades vendidas? Yo digo que, bueno, 60.571 me alcanzó para vender 1.200 unidades. Hago la relación, calculo el costo unitario, me va a dar 50,48. ¿Sí?
Bien. Viene el contador, que siempre es el malo, lamentablemente el contador siempre es el malo, te dice, pero tu producto vos lo vendés en el mercado o el mercado te lo paga a 55 pesos. ¿Qué harían? Ustedes calculan el costo unitario y dicen 50,48 según la unidad vendida, y viene el contador, el malo de la película, y te dice, el precio de mercado de ese producto es 55. ¿Qué hacemos? Sí, tenés que dejar de producir, si haces así. No. Cerramos, no sirve, no conviene. Es defectuosa, es deficitaria, no sirve la empresa, no sirve el producto, no me dan los números, no me conviene. El costo de oportunidad me conviene más hacer otra cosa que hacer eso. Después viene el contador, se pone a revisar los números y te dice, no, pero pará. Vos me decís 50,48 teniendo en cuenta que lo dividí por las unidades vendidas. Pero tu producción no fueron 1.200 unidades, fueron 2.400 unidades. Que vos después vendiste la mitad de otra cosa. ¿Sí? Teniendo la unidad producida, voy a decir, tu costo total fue de 60.571 para producir 2.400 unidades. O sea, para producir, o el costo unitario de producción por unidad es 25,24 y lo vendí a 55 pesos. Entonces, ¿te da el negocio, los números te dan o no te dan? Y ahí ya cambian los números. ¿Cómo? Ahí ya cambian los números, ahí es otra cuenta, digamos, otra cosa, ¿no? Ahí son otros No. números. ¿Sí? ¿Y ahí vas a seguir produciendo o no? ¿O cerrás todo como pensabas al principio? Y depende, si consideras que lo que te queda te alcanza, sí, seguís produciendo. ¿No? Yo creo que es muy probable que a un costo de 25,24 con un precio de venta de 55 es probable que sigas vendiendo, sigas produciendo. Temporalmente en este periodo vendiste la mitad de los fabricados, y bueno, tenés que afinar un poquito el lápiz, ver tu política de venta como para ver por qué vendiste menos. Pero bueno. Otra de las consideraciones que yo tengo que tomar en cuenta es considerar como costos solo lo necesario para lograr el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa está dado acá, en el proceso productivo. Acá. ¿Cuáles son todos los costos que yo necesito para que esto funcione? Todos los costos que yo necesito para que esto funcione. ¿Sí? Fijémonos. Viene el titular de la empresa y dice, bueno, yo los costos que tengo, te dice, yo los costos que tengo es el pago de la madera, los caños, los tornillos, el barniz, el pago del operario, el sueldo administrativo, los servicios, los impuestos, las comisiones que le pago a los vendedores, las cargas sociales de los empleados, el alquiler del galpón, la cuota del auto de mi hijo que pago y el resumen de la tarjeta de crédito mía. ¿Está bien que Sí, pero consideremos? vení, tomemos ya. ¿Cómo? ¿Está bien que consideremos todos estos costos como costo de la empresa? ¿O hay algo que no tengo No, que no, considerar? la cuota del hijo, la tarjeta personal del dueño, no. No, esas cosas no las tengo que tener en cuenta porque no tienen que ver con costos necesarios para que funcione, el proceso productivo. ¿Sí? Pagando o no pagando la cuota del auto del hijo, el proceso productivo funciona igual. ¿Sí? Pagando o no pagando el resumen de la tarjeta de crédito del dueño, el proceso productivo funciona igual. O sea, estos dos últimos conceptos son destino de la ganancia, destino de la ganancia que va a afrontar o que va a utilizar o que va a girar el dueño de la empresa. O sea, de lo que gane el dueño de la empresa por esta empresa, parte de eso lo va a usar para pagar eso, pero no tiene que ver, no es un costo necesario para que la empresa funcione. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se confunde, ¿sí? Y es muy común que en cualquier empresa te dicen, no, mira, de la caja de la empresa me viene a cobrar la cuota del auto de mi hijo, me pago el alquiler de mi casa, donde yo vivo en forma particular, y cuando te pones a ver eso no tiene nada que ver con el proceso productivo. Entonces no tengo que tener en cuenta.
O sea, ¿a qué voy con Y esto? por ejemplo, profesor, el caso de lo que son las tarjetas corporativas, o sea que por ahí se ve mucho en las películas, eso de, no, lo cargo con la tarjeta en la empresa, esas cosas. Bueno, pero ahí vos te estás automintiendo. O sea, si vos, vamos a suponer, te vas, por ejemplo, te vas con una mina a un fin de semana y lo pagas todo con la tarjeta corporativa, y vos decís, ¿eso realmente es necesario para que el proceso funcione? Es muy probable que no. A lo mejor sí, a lo mejor vos podés decir que sí. Es muy probable que no. Si vos lo cargas a la tarjeta corporativa, te estás mintiendo o automintiendo. Después que lo quieras, Sí, pero o sea, por ahí yo me referiría así en los casos que van con los empresarios con los que están por ahí, no sé, negociando un contrato, a ver si cierran o no cierran, no sé, esas cosas. Que por ahí salen a un bar a tomar algo, esas cosas. eso sí. Yo lo consideré como un gasto de la empresa, no sé vos. Pues es un gasto necesario para poder llegar a obtener un contrato. El famoso gasto de catering. Sí, pasa que por ahí, o sea, me suena como poco ético, poco moral hacerlo, pero bueno, o sea, es como decir, sí, bueno, si cerrar el contrato, sí, 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 cerrás o no cerrás el contrato. Es un gasto que vos, es un gasto de refrigerio que se le llama. Que después, bueno, a lo mejor vos dentro del gasto de refrigerio quieras pasar la compra mensual o semanal en el súper que vos haces para tu casa, bueno, ahí ya te estás mintiendo. No iría eso. Pero eso sería un gasto que, o sea, un destino de la ganancia que vos estás haciendo. ¿Por qué le digo esto? Pues si yo acá sumo todo y después lo digo por la unidad producida, voy a decir, el costo unitario me da tanto, me da alto y después el precio me da mucho más y no puedo competir. Claro, cuando en realidad vos lo que estás haciendo, estás sumando dentro de los costos de la empresa costos que no van, conceptos que no van. ¿Sí? Entonces tenés que depurar todo eso. La contribución marginal, ¿sí? Es la participación de cada venta que necesito, el porcentaje que necesito de cada venta para cubrir los costos fijos y participar de los resultados. ¿Sí? O sea, es lo que me queda. ¿Sí? ¿Qué parte me queda de cada peso de venta? Una vez cubiertos los costos variables, que me queda para cubrir costos fijos y a su vez participar en la ganancia. ¿Sí? La contribución marginal es de cada peso de venta que yo tengo, resto los costos variables unitarios, ¿sí? ¿Cuánto me queda para contribuir a cubrir los costos fijos y a su vez, si me queda, a participar en la ganancia? Muchas veces es importante medir, ¿sí? Cuando yo tengo un proceso productivo en el cual tengo dos o más productos, muchas veces es importante medir o identificar o estudiar la contribución marginal y no el resultado de ese producto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver por qué. La contribución marginal puede ser una contribución marginal unitaria o una contribución marginal total. ¿Sí? En el estado de resultado que nosotros veíamos tenemos la contribución marginal total, que es las ventas menos los costos variables. Después tengo un resultado que es contribución marginal y sobre la contribución marginal le descuento los costos fijos, me va a dar un resultado que es positivo o negativo. ¿Estamos hasta acá? Sí, la contribución marginal unitaria sería por la unidad producida, no por el peso ingresado, digamos. Por la unidad producida, sí, sí. Está bien. Que en realidad, si te pones a ver, por la unidad producida, sí, sí, unidad producida. Que después, bueno, tenés que vender, ¿no? Pues si mi contribución marginal es del 100% o es de 100 pesos, está bien, pero no estás vendiendo. No tenés esa contribución marginal porque no estás vendiendo. Sí, sí. En el campus está la guía de trabajos prácticos. No sé si la ven ahí. ¿Están viendo? Sí, ese trabajo sí lo vemos en... Bien. En el campus bájense la guía de trabajo práctico, que es todo lo que vamos a ir desarrollando en lo que es economía de empresa. ¿Sí? Vamos a hacer el trabajo práctico número 1 que tiene que ver puramente y exclusivamente con contribución marginal y con esto me parece que es más conveniente para que entendamos lo que es la contribución marginal. ¿Sí? Me dice, el estado de resultado de la empresa vendedora de electrodomésticos muestra lo siguiente. Tiene un total de ventas de 210.000.
¿sí? Vendo por 210.000 pesos. Tengo costos variables por 120.000, o sea, la diferencia de la contribución marginal 90.000, costos fijos por 75.000, entonces me da una utilidad de 15.000. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Lo que acabo de decir es esto. Ventas menos costos variables, la diferencia me da contribución marginal, a eso le resto los costos fijos, me da un resultado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. No conforme la gerencia con esto, solicito a un experto información de las utilidades por producto. ¿Sí? Realizada en la teoría profesional, se cuenta con el siguiente detalle de producto. O sea, tengo 3 productos: lavarropa, ventiladores, secarropas. ¿Sí? Lavarropas, me dice, ventas 85.000. Costos variables 57.500. ¿Sí? Contribución marginal 27.500. Los costos fijos, ¿sí? Que acá arriba me dice costos fijos 75.000. Yo tomo el criterio o tomo el razonamiento que estos 75.000 lo asigno en partes iguales. O sea, digo, 75.000 lo divido en 3. Entonces surge 25.000 de costo fijo para el lavarropa, una utilidad de 2.500. ¿Sí? Ventiladores. Vendo por 78.000. Los costos variables son 40.250. La contribución marginal es de 37.750. Le descuento los costos fijos 25.000, que es un tercio de los costos fijos totales. Utilidad de 12.750. Secarropas. Vendo por 47.000. Tengo un costo variable por 22.250. La contribución marginal es de 24.750. Los costos fijos, que es un tercio de los costos fijos totales, 25.000, me da una utilidad de 250.000. Punto A. En base a esta información se solicita opinión si se podría incrementar la utilidad eliminando el producto secarropas que muestra un resultado negativo, considerando que el mercado no permite aumentar las ventas de los otros productos. ¿Sí? Puntualmente, si yo elimino secarropas, esta utilidad de 15.000, ¿va a ser más o va a ser igual? ¿Qué opinan? Incrementamos ahí un poquito. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Lo ponemos acá en número? Y debería ser igual, porque, o sea, vos el costo fijo lo tenés, entonces eso lo seguís descontando. Vamos a ver. Esto lo vamos a poner así. Esto lo vamos a poner acá. Así entra. Entonces tenemos lavarropas. Pero tenemos ventas, costos variables, contribución marginal, costos fijos, resultado. Hasta ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Lavarropas, ventiladores, secarropas. Bien. ¿Qué tipo de número vamos a elegir? Pesos. Bien. Tengo 85.000 de ventas. Costo variable, 57.500. Contribución marginal de diferencia entre ambos. Contribución marginal, 75.000 dividido 3. Resultado. Ventiladores, 78.000. Costo variable, 40.250. Contribución marginal, la diferencia entre ambos. Costos fijos, 75.000 dividido 3. Resultado, 12.750. Secarropas, venta, 47.000. 22.250 de contribución, el costo variable total.
Contribución marginal 24.750. Costos fijos 75.000 dividido 3. Resultado. Ese sería nuestro cuadrito. ¿Estamos hasta acá? Bien. Volvemos acá. Vamos a empezar a agrandar un poquito, porque si no. En base a esta información se solicita opinión si se podría incrementar la utilidad eliminando el producto secarropas que muestra un resultado negativo, considerando que el mercado no permite aumentar las ventas de los otros productos. O sea, vamos a poner acá total de la empresa, sumamos todo esto. Distribución marginal. Esta es la empresa. Hasta acá estamos, bien. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar secarropas. ¿Qué pasaría con la utilidad, el resultado de la empresa? Elimino ventas. Se mantendría igual, digamos. Elimino costos variables. Elimino los costos fijos. Pero, a ver, ¿los costos fijos son fijos o no? Sí, por eso, o sea, no los puede eliminar los costos fijos. O sea, acá, ¿qué sería? Estos 25.000 entre lavarropa y ventiladores sería 75.000 ahora. Dividido 2. 25.000 dividido 2, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, fíjense. Eliminando secarropas, mi utilidad pasó a mi resultado, utilidad no, porque el resultado pasó a ser de menos 9.750. ¿Cuánto era anteriormente? La utilidad era de 15.000. Vamos a poner acá, nueva utilidad. Utilidad inicial. 15.000. Diferencia, ¿cuál es la diferencia? La inicial y la nueva, tengo una diferencia de, perdón, menos. ¿De cuánto es la diferencia? 24.750. O sea, la utilidad de la empresa, eliminando secarropas, se redujo en 24.750. O sea, pasó de positivo 15.000 a un resultado negativo de 9.750. 24.750. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, resumiendo, la contribución marginal, si bien la utilidad del producto es negativo, ¿sí? Cuando yo asigno los costos fijos, no me interesa tanto esto, la utilidad por producto, sino lo que me interesa es la contribución marginal. O sea, ¿cuánto de las ventas, una vez cubiertos los costos variables, me alcanzan o me sobra para cubrir costos fijos y si sobra, cubrir la utilidad? O sea, secarropas, la situación original está contribuyendo a cubrir, o está contribuyendo con 24.750 para cubrir los costos fijos y participar en la utilidad. Yo elimino secarropas. La utilidad pasó de ser 15.000 a ser menos, un resultado negativo de menos 9.750. Estos 24.750 es lo que deja de contribuir
secarropas al resultado total de la empresa. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Ahora se entiende más lo de marginal. Por eso yo quería hacerlo con este ejercicio, cosa que lo entiendan bien. El punto B me dice, suponiendo que se elimina el producto secarropa, ¿sí? Acá me dice, los costos fijos se reducen a 65.000 y las ventas, ¿sí? Las ventas de los productos lavarropa y ventiladores se incrementan un 30% cada uno. ¿Sí? Cuando yo digo las ventas de los productos se incrementan un 30%, estoy hablando de unidades vendidas. ¿Sí? Unidades vendidas. Me pide calcular el nuevo resultado y decidir si conviene o no eliminar secarropas. ¿Lo hacemos? Bueno, Bien, tenemos lavarropas. Vamos a ver este cuadrito. Las ventas dice que se incrementa un 30%. Entonces, ventas, si se incrementa la unidad vendida, ventas se va a incrementar. O sea, 85.000 le voy a incrementar un 30%. O sea, va a pasar de 110.500. ¿Sí? Los costos variables, 30 o 35%. 30%. Ah, está bien. 30%. A lo mejor en la que ustedes tienen, diga 35, a lo mejor lo modifican, no me acuerdo. Pero vamos con este ejemplo, 30. Bien. ¿Qué pasa con los costos variables si las unidades vendidas se incrementan un 30%? Aumentan también. Aumentan también, entonces ¿qué hago? Los 57.500 lo multiplico por un 30 más. 74.750. Costos fijos. Me dice, suponiendo que se elimina el producto secarropa, los costos fijos se reducen a 65.000. O sea, pasaron de 75.000 ahora a 65.000. Bien. Esos 65.000 lo tengo que soportar entre dos. 32.500. Y para el lavarropa me queda un resultado de 3.250 pesos. Vamos con los ventiladores. Las unidades vendidas se incrementan un 30%. O sea, de 78.000 paso a 101.400. Los costos variables también un 30%, o sea, 40.250 se incrementa un 30%. Pasa a ser 52.325. Los costos fijos, perdón, acá vamos a poner 65.000. Los costos fijos son los 65.000 dividido 2. Entonces, vamos a tener ventas, costo variable. Imaginen. Entonces, el nuevo resultado de la empresa, eliminando secarropa y incrementando las unidades vendidas un 30% y reduciendo los costos fijos de 75.000 a 65.000, pasan a ser ahora la utilidad de 19.825. ¿Conviene o no conviene hacer la modificación ahora? Sí, sí, ahí sí. En este caso conviene. Bien. ¿Duda hasta acá? No, por ahora no. Bien. Le queda como tarea, así se entretiene un poco, el trabajo práctico número 2. ¿Sí? El trabajo práctico tiene que ver obviamente con contribución marginal. Dice, el presupuesto de la empresa fabricante de repuestos muestra los siguientes. O sea, acá vamos a comparar lo estimado, o sea, lo que uno estima vender antes de que se empiece el proceso productivo y lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Lo estimado son 5 productos, tantas unidades se estima vender, producir y vender, ¿sí? Producir y vender. Y acá tenemos la particularidad que todos los costos son variables o bien no hay costos fijos. O sea, todos los costos son costos variables. Entonces tengo el precio de venta y tengo los costos variables unitarios. La contribución marginal unitaria es la diferencia de ambos y la utilidad es
el costo marginal por las cantidades vendidas. ¿Sí? Me dice, durante el ejercicio la fábrica operó a plena capacidad sin variación de costo o precio. O sea, esto y esta columna, estas dos columnas no variaron. Únicamente se modificó la mezcla de las cantidades producidas y vendidas de acuerdo a lo siguiente. O sea, el producto A, en vez de estimar vender 8.000, se vendieron 9.000. ¿Sí? Y así todas las variaciones con todos los productos. Determinar la contribución marginal obtenida por la fábrica y compararla con lo presupuestado. ¿Sí? La contribución marginal presupuestada es la suma de todo esto. Lo real, la contribución marginal real, es hacer todo esto, pero modificando las cantidades estimadas por las reales. ¿Sí? Y ver si la contribución marginal entre lo estimado y lo real se modificó o no, y si modificó en forma positiva o negativa. Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Eso que hay que entregarlo o Esto vayan lo tenés que entrar? vayan armando una carpeta de trabajos prácticos, ¿sí? En Excel. Y aparte le va a servir para el día de mañana cuando tenga el tercer parcial para tener como respaldo, como para ir repasando. Pero sí, la idea es que vayan haciendo una carpeta de trabajos prácticos con todos estos ejercicios. Si no me falla la memoria, son 20 ejercicios que vamos a ver en este mes que nos queda. Mes y medio. Está bien. Vayan practicando, vayan estudiando. El lunes que viene, en teoría, hay clases. ¿Sí? Esto como la pandemia cambia día a día, así que en teoría el lunes que viene tendremos clase y el otro lunes tendríamos el parcial. ¿O me equivoco? O el martes. El 31 habíamos dicho, ¿no? Sí, el 31 es el parcial. El lunes 31. ¿Sí? La semana que viene seguimos viendo economía de empresa. Vamos a dedicar un ratito a lo que es el parcial. Y bueno, si no hay dudas, nos vemos la semana que viene. Bueno, Que anden bien. Chao, Nos profe. vemos. Chao, profe. ya otra semana que viene nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.